Causas sociales, nacionalismo, competencia entre las naciones europeas por la supremacía y el orgullo nacional. Imperialismo, lucha por el control de colonias y recursos en todo el mundo. Conflictos étnicos, tensión entre diferentes grupos étnicos y nacionales, especialmente en Europa del Este. Causas económicas, competencia económica. Las potencias buscaban expandir sus mercados y recursos generando rivalidades económicas. Carrera armamentista. El desarrollo de fuerzas armadas masivas aumentó la tensión y la posibilidad de conflictos. Causas políticas. Asesinato de Francisco Fernando. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue el detonante directo que desencadenó la guerra. Los bloques que se formaron durante la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Austria-Hungría e Italia. Formaron la Triple Alianza en 1882, mientras que Francia, Gran Bretaña y Rusia crearon la Triple Entente en 1907. La guerra se desarrolló en 4 fases principales. Guerra de movimientos en 1914. Fue la primera etapa de la guerra, en la que los ejércitos intentaron avanzar y ocupar territorios estratégicos. El plan alemán de Schlieffen fracasó al encontrarse con la resistencia francesa y británica en el frente occidental, y la guerra se estancó. Guerra de posiciones o de trincheras de 1915 a 1916. Fue la segunda etapa de la guerra, en la que los ejércitos se atrincheraron en el frente occidental y libraron batallas sangrientas y costosas, como la de Verdún o la del Somme, sin lograr avances decisivos. Crisis de 1917. Fue el año clave de la guerra, en el que se produjeron importantes cambios. Rusia se retiró de la guerra tras la revolución bolchevique y firmó el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, cediendo grandes territorios. Estados Unidos entró en la guerra del lado de los aliados, aportando recursos y tropas frescas. Italia sufrió una derrota en Caporetto y pidió ayuda a los aliados. Fin de la guerra en 1918. Fue la última etapa de la guerra, en la que los aliados lanzaron una ofensiva final en el frente occidental, aprovechando la debilidad de las potencias centrales, agotadas por el bloqueo naval y las revueltas internas. Alemania pidió el armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra. La Primera Guerra Mundial terminó con una serie de tratados de paz que se firmaron entre 1919 y 1923 y que tuvieron importantes consecuencias para el mapa político de Europa y el mundo. El más importante fue el Tratado de Versalles, que se firmó entre Alemania y los aliados y que impuso duras condiciones a Alemania, como el pago de reparaciones, la reducción de su ejército, la pérdida de territorios y colonias y la aceptación de su responsabilidad en la guerra. Otros tratados de paz fueron el de Saint-Germain, que disolvió el imperio austrohúngaro, el de Trianon, que estableció las fronteras de Hungría, el de Neuilly, que redujo el territorio de Bulgaria, el de Sèvres, que desmembró el imperio otomano, y el de Lausana, que reconoció la soberanía de Turquía. Estos tratados generaron descontento y resentimiento en los países vencidos y en algunos de los vencedores, y sembraron las semillas de futuros conflictos. Consecuencias: pérdidas humanas y sociales. Más de 12 millones de personas perdieron la vida y 21 millones resultaron heridas. El trauma social y las secuelas psicológicas afectaron profundamente a las sociedades involucradas. Cambios políticos y territoriales. El colapso de imperios como el austrohúngaro y el otomano transformó la configuración política de Europa. Nuevos estados surgieron y las fronteras se reconfiguraron, dando forma al orden político posterior a la guerra. Sociedad de las Naciones. La creación de la Liga de las Naciones buscaba prevenir futuros conflictos a través de la cooperación internacional. Sin embargo, las limitaciones y la falta de aplicación efectiva contribuyeron a la escalada hacia la Segunda Guerra Mundial.